Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia, en español. Me gustaría, empezando este programa, mandar saludos a todos nuestros escuchas. Últimamente nos ha contactado un chico de Berlín, lo cual me ha sorprendido. Personas que están aprendiendo el español, que tienen ascendencia polaca o que tienen algún interés, de alguna manera están conectados con Polonia, pues hacen de este podcast todo un éxito. Recuerden que nos encanta a nosotros recibir cualquier clase de retroalimentación, cuáles han sido sus sentimientos, lo que piensan ustedes de este programa, sobre lo que hablamos. Si ustedes les gustaría formar parte del programa, también pueden mandarnos una grabación diciéndonos, por ejemplo, qué es lo que pensaron sobre algo que haya dicho alguno de nuestros interlocutores. Y bueno, realmente les invitamos a que formen parte del programa, por lo menos con grabaciones. Quiero mandar saludos a las personas de México, Alemania, que son, voy a decir los países que están en la lista, los que están hasta arriba y que nos escuchan, pues por lo menos más de 20 personas nos escuchan por allá. Es decir, Argentina, España, Austria, Alemania, México, Polonia, Estados Unidos y Portugal. Por ahí hay otros países un poco más quizás exóticos porque están lejos, que es como Taiwán, Finlandia e Israel. Israel está como por allá abajo, pero nos da mucho gusto realmente que nos escuchen y realmente que existe este interés por desarrollar una comunidad hispanohablante que se interesa principalmente por Polonia y la manera en la que Polonia interactúa en la arena mundial. El día de hoy tenemos pues a un invitado especial. Nosotros llamaríamos doctor Jakub Urbanik, porque en español no estamos acostumbrados a utilizar todos esos títulos que se utilizan acá en Polonia. Jakub Urbanik es profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Romano y Derecho de Antigüedades. ¿Es eso correcto? Eso es. Sí, tengo mucha suerte en la traducción. Jakub Urbanik en realidad es conocido por diferentes razones. Últimamente, él ha formado parte de ¿cómo llamarle? Fue una... Pues es más bien un proceso civil por injuria, por difamación contra una persona, un personaje público bastante conocido en Polonia, una tal señora Godek, que ha definido a las personas homosexuales como pervertidas. Y por eso unas compañeras mías y unos compañeros míos y yo mismo, con la ayuda de nuestros abogados, intentamos empezar con un proceso civil para frenar este tipo de movida, este tipo de lenguaje que podríamos definir como el lenguaje de odio y homófobo en Polonia. Sí, ese discurso de alguna manera siempre ha existido, ¿no? Creo que una de las cosas que más llamó mi atención al llegar aquí a Polonia fue ver que existía un fuerte discurso homofóbico. Como ese Sacas Pedłaowania, donde muestran a dos dibujitos de hombres teniendo sodomia, le llamaríamos, con un círculo de prohibido, ¿no? Entonces, eso me sorprendió que está muy fuerte acá. Esta cuestión tan homofóbica en el discurso público, ¿no? Yo creo que en los últimos años, especialmente en el año pasado, esa movida, ese tipo de palabras claramente homófobas en el espacio público
aumentaron mucho. Siempre ha tenido eso, sí, es verdad, es cierto, tienes razón, pero creo que especialmente el año pasado eso aumentó. Y eso tiene que ver con dos cosas diferentes, yo creo. Una es, en general, el lenguaje público, el lenguaje de los políticos, de las políticas en Polonia, en los últimos años, en la última década, se ha hecho muy fuerte. Se ha hecho muy cruel, tal vez. Muy poco parlamentario, digamos, muy poco diplomático. Y eso sucede tanto en el Parlamento como en la prensa, como en la radio y otros medios de comunicación. Entonces, el aumento del lenguaje homófobo en el espacio público seguramente tiene que ver con la brutalización del discurso público en general. Eso es una cosa. Otra cosa es que con el gobierno de derecha populista que tenemos ahora, que naturalmente está contra de los derechos del colectivo LGBT, muchas personas se sienten mucho más justificadas o protegidas en utilizar este tipo de lenguaje públicamente. Incluso el año pasado hubo 2 ministros del gobierno que utilizaron claramente expresiones homófobas. El ministro de la Defensa, el ministro de los Interiores, hablando de uno de ellos, hablando de la Marcha del Orgullo, hablaba de marcha de sodomitas. Y otra causa importante es el ministro de los Asuntos Interiores, que quiso empezar un procedimiento criminal contra algunos activistas LGBT que inventaron esta bandera de águila blanca, es el símbolo de Polonia, escudo de Polonia, entonces águila blanca con la bandera de arco iris por detrás. Sí, pero si no me equivoco, no solamente ese partido, sino también está, por ejemplo, Nowoczesna, creo que Petru. Por eso Petro el que dice... Petro sí. Petro ya no está en Nowoczesna, el mismo partido que había creado lo abandonó, pero sí habló... Bueno, su lenguaje, digamos, no era claramente homófobo, hablaba de uno de sus importantes miembros del partido, que ahora es el vicealcalde de Varsovia, que es importante también, que es abiertamente gay. Y sobre el cual Petru dijo que estas cosas tenían que ser conservadas por el privado, que no tenían que ser demostradas en público, etc. Es una cosa socialmente bien conocida que la mayoría heterosexual, la mayoría heteronormativa, digamos, piensa que sus comportamientos heteronormativos son tan normales que no tienen que ser conservados por el privado. Entonces, a los homosexuales se dice que no, estas demostraciones de emociones, de sentimientos, ustedes tienen que tenerlas encerrado en casa. Así. Pero no solo eso. Bueno, hay políticos, hay naturalmente todo el lenguaje muy brutal del Internet. Hay contrademostraciones durante los orgullos, cuando hay las personas con los slogans claramente homófobos, claramente slogans que llaman al odio, a la violencia incluso, yo creo. También se dice que haya tenido muchos más actos de violencia contra las personas homosexuales. Que han subido. Que han subido, ajá. Sí. Okay. Sí, claro, bueno, yo creo que la mayoría de nuestros escuchas, supongo que son heterosexuales, quizá no sienten, al igual que los hombres heterosexuales no van a sentir los problemas que tienen las mujeres. Sí, creo que sucede lo mismo con la comunidad, si le llamamos comunidad heterosexual, que tampoco identifica
cuáles son los problemas o la manera que nosotros, porque yo también me considero, soy parte de la comunidad, si le llamamos también una comunidad LGBT, es decir, no me identifico con esa heterosexualidad también que está de alguna manera dictada y con la que todos tendríamos que identificarnos. Y he identificado que en los últimos años, en los últimos días, siento como una asfixia, como que en realidad una especie de depresión quizá por cuestión política, pero la otra es la manera en la que yo me puedo expresar, ¿no? Entonces voy a tener que cuidarme muchísimo más, como que cada vez me he vuelto más reprimido. Eso es lo que yo siento, que me reprimo cada vez más. Y siento que no todos estamos percibiendo esto, que estamos perdiendo muchas libertades. Robert Biedron ya lo había dicho cuando empezaba apenas este nuevo gobierno, con la Cuarta República, le llaman, Cuarta República de Polonia, con el nuevo gobierno de derecha, decía que quieren realmente otra vez que quieren reprimirnos. Entonces, yo siento eso. ¿Tú cómo lo sientes? Algunos de los políticos de derechas, pero también, la gente, digamos, normal, entre comillas, de derechas, dice, estos actos de violencia, estos actos homófobos, este lenguaje homófobo en público, sí existe, sí lo admitemos, existe, pero ha sido provocado por vosotras, por ejemplo, haber organizado todos los orgullos. El año pasado también es un año récord de todos los orgullos en pequeñas ciudades de Polonia, que es una cosa muy interesante. Y se podría decirlo así. Bueno, sí, porque, como tú has dicho, no queremos ser reprimidos, nos hacemos ver, entonces esta acción podría decirse provoca una contrarreacción, una reacción homófoba también. Pero eso no es cierto, no lo creo. Hay investigaciones que demuestran muy bien que la aceptación, la toleración hacia las personas homosexuales crece en cuanto la persona encuestada conozca más y más personas homosexuales. Entonces, la tolerancia, la aceptación, la imaginación, digamos, lo que puede sufrir una persona homosexual en una sociedad mayormente heterosexual, crece con el número de las personas homosexuales que conocemos. Y lo que decías de la mayoría, yo creo que en muchos casos no es un acto de una fobia muy bien radicada. Es más bien falta de imaginación. Una falta de imaginación de lo que pueda sufrir, pensar, de lo que pueda, qué tipo de dificultades podría encontrar una persona que es totalmente diferente de... Eso es empatía. Sí, falta de empatía es lo que estás diciendo. Sí. No, pero falta de empatía crece con la imaginación. Si tú no puedes imaginarte en la misma situación, pues eso es... antes de la empatía tienes que tener... imaginación. Tienes que imaginarte cómo lo podrías sufrir tú. Y yo me acuerdo una cosa muy ilustrativa de este tipo. A lo mejor ya habrás hablado a tus oyentes del orgullo en Lublino de hace un par de meses, que fue prohibido por el alcalde, luego el tribunal en la segunda instancia lo permitió, entonces mucha gente se fue a Lublino a participar. Una de las personas más importantes para la organización y para la defensa del orgullo era una amiga mía, abogada, que es una persona heterosexual, se puede decir. Y la marcha se organizó, fue muy bien. Naturalmente hubo una contramarcha, pero con mucha violencia y la policía, se tiene que decir, se comportó de una manera excelente, paró a la contraprotesta y todo eso. Pero después de la marcha nos fuimos estuvimos todavía en la ciudad
y esta abogada llevaba una camiseta con un eslogan, no, ni siquiera era un eslogan, yo creo que era sencillamente arcoiris. De repente, me dice luego, se sintió casi obligada, forzada a cubrirse la camiseta. Porque, dice, sentía que las personas la miraban, las miradas de las personas, con, bueno, quizá no totalmente violencia y odio, pero casi. Y lo que dijo después Anya era muy interesante. Me dijo que por la primera vez en su vida, aunque ella se ocupa de los derechos de las minoridades en Polonia desde hacía muchísimo tiempo, ella se sintió discriminada por asociación. Siendo una mujer casada, una mujer heterosexual, una mujer, digamos, normal, entre comillas, fue discriminada por asociación, porque como llevaba una camiseta con ni siquiera tan claros símbolos de la comunidad LGBT, alguien la anumeró entre estas personas. A lo mejor a todos estos buenos señores heterosexuales homófobos no les saldría muy mal ponerles camisetas y dejarlas que vayan por las ciudades de Polonia y así hacerles sentir un poco los que sentimos nosotros. Y bueno, me gustaría que me hablaras de los intentos que ha habido aquí en Polonia por institucionalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero antes de pasar a eso, podríamos hablar sobre tu esfuerzo por casarte tú. Porque tú intentaste casarte, no lo intentaste hacer aquí en Polonia, no. Lo intentaste hacer en España y Polonia funcionó como fue un obstáculo para esto, ¿no? Sí. ¿Puedes hablarnos sobre esto? Bueno, hay, digamos, naturalmente estas dos cosas son conjuntas y sale una de otra, pero son también cosas un poco diferentes. Empezamos por una cosa muy simple. Cada uno, si quiere casarse fuera de su propio país, por lo menos en Europa, aparte de Gran Bretaña hace una excepción, tiene que presentar al tribunal o al despacho de actos civiles en este país donde se quiere casar un certificado que puede casarse. Eso es una cosa que vale tanto por las personas heterosexuales como homosexuales. Es la misma cosa, la función de este certificado que se creó probablemente ya en el siglo XIX era simplemente evitar que se produzca un acto de bigamia. Solo por eso. Asegurar entonces, que no estás casado, que eres soltero. Que eres soltero, sí. Más bien esta cosa. Entonces, si yo me quisiera casarme con una española, también debería presentar un certificado así antes del despacho de actos civiles en España. Bueno, y ahora entramos en vuestro caso. Entonces, nosotros nos quisimos casar con José y yo pedí el certificado, la licencia matrimonial, como viene llamado esto, en mi despacho de actos civiles de la ciudad de Varsovia. La petición por el certificado tiene que nombrar a la persona con la cual quieres casarte. Y como yo puse el apellido de mi novio, el nombre de mi novio y la oficial del despacho reconoció esto como un nombre y apellido en el género masculino. José, ¿no? José, sí. Pero sí, José también puede ser nombre de mujer en bueno, España. En este caso la señora ya lo sabía. Ya lo sabía, pero
he oído de las personas que lo pasaron sin decirle a la señora el género, el género de la persona. Por ejemplo, conozco a una pareja polaco-española que sí se casó en España y al chico polaco le dieron el certificado porque su novio se llamaba Rafa. Entonces la señora, como normalmente en polaco termina los nombres de género femenino, entonces puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Entonces no se dieron cuenta que se trataba de un hombre y le dieron el certificado. Pero digámoslo así, yo ya antes sabía que probablemente me habrían denegado este certificado y más o menos, digamos, de eso se trataba, porque en el momento en el cual me denegaron el certificado diciéndome que mi boda con otro hombre en España podría violar la constitución polaca, esta era la justificación, yo pude también empezar la vía judicial para intentar de cambiar esta interpretación. Uh-huh. Ahora, para explicarla así. En la Constitución polaca, en el artículo 18, habla del matrimonio, digamos así. Mucha gente, también profesores de derecho, dicen que la Constitución polaca define el matrimonio en el artículo 18. El artículo 18 dice, más o menos, la República de Polonia protege matrimonio como unión de un hombre y una mujer, paternidad, maternidad y familia. De eso, estas personas dicen que la única forma del matrimonio en Polonia que hombre-mujer, hombre-mujer y nada más. Eso contradice otros derechos, ¿no? El derecho a casarse. Esto contradice el derecho a casarse. Bueno, esto contradice sobre todo el derecho de no discriminación o la prohibición de discriminación que también está incluido en la Constitución polaca en el artículo 31. Y tampoco, pero esto ya es un tipo de interpretación jurídica bastante compleja. Se podría tener dudas, sí, se podría dudar si este artículo 18 de verdad sea una definición legal. Pero lo dejamos, porque yo, en todas formas, me he querido casar fuera de Polonia, en el Reino de España. Y eso ya no hay ninguna duda que el derecho polaco no puede operar ahí. Sí. Entonces, ellos no pueden decirme que yo casándome en España violaría el derecho polaco, porque el matrimonio sería según el derecho español. Y no pueden prohibir a mí mismo de hacer una cosa fuera de Polonia, que podría decirse no habría ningún efecto jurídico en Polonia. No solo eso, no dándome la licencia de casarme en España, no concediéndome esta licencia de casarme en España, también limitaron los derechos de mi novio, que no es un ciudadano polaco, es un ciudadano español, y no se puede casar conmigo porque, casándose conmigo, teóricamente él habría violado la Constitución polaca, que son las dos cosas totalmente absurdas, una más absurda de otra. Pues esa es la Constitución, pero por otro lado tenemos a los trabajadores del gobierno, los funcionarios. Tú dices también que hubo otras reacciones por parte de los funcionarios, ¿no? Que intentaron de alguna manera evadir esas limitaciones. Sí. Decía eso ya para terminar la historia, bueno, pues cuando me dedicaron la licencia, yo le llevo con la ayuda naturalmente de mi abogado, que es profesor de mi facultad también de Derecho Europeo, Paweł Marcisz. Y incluso en el tribunal, la parte opuesta, vale decir, la abogada que representaba a la ciudad de Varsovia, dijo que el mismo efecto se habría podido obtener presentando un certificado de nacimiento extendido, ¿no? Extendido. Sí, pero si yo me quiero casar y en la lista de los documentos, de los papeles que tengo que presentar, hay una licencia matrimonial, yo, siendo profesor de Derecho, no puedo presentar otro documento porque eso sería circunvención del derecho, y eso no son las cosas que yo imparto a mis alumnos. Uh-huh. Naturalmente sí, bueno, digámoslo así,
hay maneras por las cuales tú te puedes casar si no puedes presentar la licencia. Y eso vale tanto por los homosexuales como heterosexuales. Hay unas instancias en las cuales sencillamente no es fácil obtener una licencia por las razones técnicas, no por las razones judiciales como aquellas mías. Pero aquí entramos en el segundo nivel, porque lo que queremos hacer con José Luis, con una posible sentencia del Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, es introducir reconocimiento de matrimonio de las personas del mismo sexo en Polonia, o mejor dicho, de las por lo menos parejas de hecho, porque hay una clara jurisdicción del Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, sobre todo dos últimas causas italianas. Una se llama, normalmente las llamamos por los apellidos de las personas que iniciaron el procedimiento. Entonces, una causa se llama Oliari, otra Orlandi. Y estas dos causas explican muy claramente que en los países que son partes de la Convención de Derechos Humanos Europea, que son todos los países europeos y también algunos países no europeos, pero cercanos a la Europa, tipo los países del Cáucaso, si las condiciones sociales, aceptación más o menos del fenómeno tales en la sociedad ya existe, deberían reconocer formalmente por lo menos parejas de hecho. Matrimonio a lo mejor no. La sentencia de Oliari y luego Orlandi lo dice abiertamente, que no tenemos todavía derecho al matrimonio en todos los países de la Convención, pero reconocimiento formal de parejas parejas de hecho sí. Ya se ha pronunciado al respecto de la Unión Europea, ¿no? Que no es Unión Europea. Hay dos cosas. Pero una cosa es Unión Europea, otra cosa son países que son partes de la Convención de Derechos Humanos Europeos, que es una cosa mucho más grande, que son partes del Consejo de Europa. Es la cosa de Estrasburgo. Entonces, el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo es el Tribunal de Derechos Humanos para los que es órgano de Consejo de Europa, que es mucho más grande que la Unión Europea. Y ahí, por ejemplo, esta sentencia de Oliari de 2015 produjo que Italia tuvo que introducir parejas de hecho de las personas del mismo sexo. Y lo confirmó Orlandi el año pasado, 2017 ya, hace un año y pico. Kuba, tú ya tienes varios años en esta relación, viajas de aquí a allá. También José Luis también da clases aquí de repente, o está trabajando. Daba estuvo una temporada daba clases como profesor en mi universidad también, sí. Pero eso ya se acabó. Sí, pero tú también haces algo también por allá, o por lo menos puedes estar en periodos largos, ¿no? También. Sí. ¿Cómo tú ves el impacto de la institucionalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en la práctica, en la praxis, la manera en la que se relacionan las personas en general con el resto? Es una muy buena pregunta, yo creo, porque lo que pasó en España en 2005... Nos acordamos la ley 13 de 2005, la ley del gobierno Zapatero, introdujo los matrimonios de las personas del mismo sexo. Viéndolo ahora, se puede claramente decir que introducir una forma judicial en un país cambia también la percepción de tal cosa. Naturalmente no era la única cosa. El cambio societario que se había producido en España en este tiempo, naturalmente ayudó mucho. Pero el hecho que tienes matrimonio formalizado,
institucionalizado entre las personas del mismo sexo, que estas personas salen en la televisión, claro, que las ves en tu proximidad, hace que el fenómeno se haga más y más aceptado. Aceptado, sí. Se podría decirlo un poco en plan broma. Sí, hemos introducido matrimonios de las personas del mismo sexo y nada ha pasado. El mundo va adelante. No ha tenido muchísimos... los vulcanos no han explodido. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Sobre todo, no ha pasado esto que, digamos, la parte más conservadora de la sociedad normalmente dice al propósito, que un matrimonio homosexual podría dañar al matrimonio heterosexual. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede dañar un matrimonio de las personas del mismo sexo que dañar a la... Eso es totalmente absurdo. Pero una vez introducido matrimonio homosexual, ves que sí, de hecho, no daña a nadie. Al revés. Sí, bueno, yo aquí quisiera comentarle más bien a las personas que nos están escuchando cómo es la situación en México, donde desde el 2010 se legalizó el matrimonio igualitario, como se le llama en México, en la Ciudad de México. Y bueno, ahora hasta la fecha son 12 estados de la República Mexicana, es decir, una tercera parte donde son legales los matrimonios, es decir, se puede contraer matrimonio igualitario, mientras que todo el país tiene que acatar, bueno, la ley de estos estados, ¿no? Y bueno, no estoy seguro que realmente haya habido un impacto muy grande a partir de esto, pero sí recuerdo que en el 2015 más o menos, cuando el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, convocó a un encuentro con personas representantes de diferentes asociaciones. Entonces estaba ahí toda la élite LGBT, por así decirlo, en el gobierno, y los veías. Entonces se veía de una manera muy legitimado, por lo menos. También había, él expresado que estaba en contra de la discriminación y eso iba a ser una de sus prioridades, lo cual se transformó en una campaña en la que el Día contra la Homofobia o el Día contra la Discriminación, todas las instituciones públicas pusieron sus logos con el arco iris, por ejemplo, en Twitter, Facebook, y eso, bueno, como tú dices, empieza a existir y crea también cierta legitimidad para algunos. Quizá yo creo que es algo que más bien lo pueden sentir personas, miembros de la LGBT. Yo creo que hablamos siempre de la visibilidad. Yo creo que visibilidad crea la conciencia, apoya o ayuda a imaginación. Te pones la pregunta, ¿por qué debería odiarlo? ¿Por qué no? Porque sí. Y otra cosa también muy importante que yo creo que eso lo dijo una vez José Luis en una entrevista que dimos a la revista Przekrój aquí en Polonia. Un otro factor muy importante en España es que visibilidad quita la vergüenza. Hay muchas personas de las sociedades tradicionales para las cuales tener a una persona homosexual en su familia es un hecho vergonzoso. Vergonzoso. Sí, eso era italiano, vergonzoso. Porque te avergüenzas de tus vecinos, te avergüenzas de tu familia, porque a lo mejor piensas, siendo una mujer, una sociedad tradicional, no tendré nietos y qué me dirán mis vecinos y tal. Ahora, si estos vecinos, a lo mejor un poco homófobos al principio, pero ven a todos estos homosexuales en la TV, ven estos símbolos de arco iris con las agendas del gobierno, ven las personas que son felices, pero tampoco tienen que ser siempre felices. También ahora mismo
la televisión, no sé cómo es en México, pero la televisión de desayuno española es horrenda. Sí, también. La televisión es horrenda en México. Y entonces ves todos esos dramas, todas esas historias también de las parejas del mismo hecho. Son totalmente normales, somos todos iguales. Y eso crea el hecho de normalización. Ah, sí. Y Claro. si una cosa es normalizada, ya no es vergonzosa, entonces Sí. contribuye también a la tolerancia, a la aceptación, o por lo menos, bueno, como se suele decir, vive y deja vivir, ¿no? Deja vivir, sí, sí. ¿Tú viste la serie de Merlí en Netflix? No. Es muy buena. Ya habíamos hablado sobre esta serie con una filósofa el programa pasado, pero bueno, trata este tema. Desgraciadamente no se puede ver aquí en Polonia, pero pues cuando estés en España puedes verla en el Netflix de España, que es una serie catalana donde tratan este tema. Y bueno, sí contrasta demasiado con, por ejemplo, la manera en la que pueden representar aquí en la televisión pública, privada incluso, en TVN, por ejemplo, donde me parece que muestran este aspecto de una manera demasiado estereotipada. Creo que no... Bueno, tampoco yo creo. Yo no miro mucho televisión, se tiene que decir, pero sí, sobre todo en los canales privados de la televisión, como TVN, hay no solo las series, no solo soaps, pero también estos programas que el público ama tanto, como, no sé, los programas de jardinería, los programas, no sé, te viene el equipo de la televisión, te cambia la casa, o puedes ganar un piso, si no sé qué. Sí. Y TVN, casi en todas las series suyas, tiene a alguna pareja del mismo sexo, que seguramente contribuye. O, por ejemplo, no sé, este programa de... ¿cómo se llama la versión española de esto? Hay 4 concursantes y cenas cada noche en casa de otro. Viene a cenar conmigo, yo creo. ¿No? Y también ha habido personas del mismo, de homosexuales en estos contextos. Así que todo esto contribuye a la normalización. En vez, la televisión pública compró el formato de First Dates, y me acuerdo de eso porque eso pasó hace 2 años. Se preguntó al presidente de la televisión pública, al señor Kurski, si iba a tener parejas del mismo sexo también en los First Dates, que en la versión española actualmente hay, claro, yo diría un 30% son parejas del mismo sexo. Y el señor dijo, no, porque eso sería contrario, porque novizgazgo de las personas del mismo sexo es contrario a la constitución polaca. Que si tienes la televisión pública que se exprime en esta manera, naturalmente, que puedes pensar de las personas que luego la miran, ¿no? ¿Y eso fue en la época ya de este nuevo gobierno? Sí, porque el señor Kurski es presidente de la televisión pública ya desde hace 3 años, más o menos. Sí. Lo nombró ya el gobierno presente. Pero de todos modos, bueno, han habido intentos también por legalizarlo. Por ahí hubo una película que creo que se llama Artículo 18. Sí. Artículo 18. Me llama la atención eso, que... muestra que Polonia estuvo a punto de alcanzar esa legalización si no hubiera sido por la muerte del Papa, ¿fue? Sí, yo creo que es un poco... Eso se lleva un poco demasiado. Sí, hubo un intento, hubo una ley de parejas. De hecho, el Senado no la votó. Sí, porque la retiraron. El Sejm no la votó. Nunca llegó esto al Senado, ¿no? Porque algunos diputados pidieron al presidente del Parlamento se dice, no retirar la ley, pero... Detenerla. Detener, sí, todos los detener trabajos, el proceso. detener el proceso legislativo por la muerte del Papa Santo. Ha habido diferentes intentos, por lo menos 3, sino 4 de diferentes leyes de parejas de mismo hecho, y todas
no ha llegado a nada. Ni siquiera la primera lectura en el Parlamento se produjo. Y se está retomando otra vez, ¿no? Creo, bueno, ahora Nowoczesna quiere hacerlo, pero como en otros casos, eso será solamente un símbolo, porque el momento a lo mejor más cercano habrá sido la terminación casi de la legislatura anterior con el gobierno de plataforma cívica, cuando eran algunos diputados de plataforma del partido de gobierno que presentaron una propuesta de ley. Y me acuerdo, pero no hubo ni siquiera consenso en el gobierno mismo, en el partido del gobierno. Me acuerdo una escena bastante dramática en el Parlamento cuando, como el primero salió al podio el viceministro de Justicia y dijo que el proyecto en cuestión era no constitucional. Habría seguramente un amparo constitucional contra esta ley si se hubiera votado. Y luego el presidente del Consejo de Ministros, señor Tusk, que salió y dijo, bueno, esta era la opinión privada del ministro, no es la opinión del gobierno. Pero, en todas formas, el proyecto falló porque los diputados de plataforma tenían demasiado miedo de la iglesia. De la iglesia. Y por otro lado tenemos aquí a Robert Biedroń, ¿no? Que no sé exactamente, él tiene todo un movimiento nuevo. Sí, no se sabe todavía si algo saldrá. ¿No? Sí. Pero bueno, él trae también está entre su agenda. Sí. Pero él, por lo menos, ya ha expresado su interés, ¿no? En la presidencia. Sí, no lo ha dicho claramente. Sí, no lo ha dicho claramente, pero solo todo el mundo solo lo pensamos todos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar en el futuro? ¿En un futuro cercano? ¿En un futuro lejano? Bueno, dice una organización que ha ayudado mucho a todos estos casos. Hay muchas organizaciones totalmente LGBT en Polonia, pero hay una en particular que se dedica casi solamente a la institucionalización del matrimonio de las personas del mismo sexo, que es El amor no excluye, Miłość nie wyklucza. Exacto. Y ellos calculan que necesitamos unos todavía 6-8 años, porque piensan que la legislatura próxima será también de derecha populista y solamente después, a lo mejor, tendremos la posibilidad de un cambio. Es verdad también, hay dos cosas que sí, que te hacen nacer una cierta esperanza. Una cosa que con más y más personas públicas que salen del armario, la cosa se normaliza. Y también con estos orgullos, y también con la cosa de orgullo de Lublino prohibido, con mucha violencia de contramanifestación. Al final yo leí un comentario en un periódico de Lublino local, donde algún lector del periódico decía, yo estaba en contra de esta cosa, pero como lo vi luego, me convencieron que ellos tenían razón, no los contramanifestantes que eran violentos, que eran bárbaros, ¿no? Entonces, una cosa es, yo creo que sí, que crece la aceptación y tolerancia en la sociedad polaca en general. Si calculas todos, Miłość nie wyklucza también ha hecho sus encuestas y parece que más o menos la mitad de la sociedad apoya a la institucionalización de las parejas del mismo sexo. Naturalmente eso siempre depende cómo haces la pregunta, si es la pregunta ¿quieres matrimonio? Si este matrimonio incluye adopción de los hijos, eso naturalmente siempre es mucho más difícil, normalmente hay muchas más respuestas negativas, pero normalmente si calculas todos, por la mera institucionalización es más que mitad de la sociedad. Otra cosa que crea esperanza es paradójicamente la crisis constitucional en Polonia. Porque lo que pasa aquí, tenemos desde hace 3 años ya un intento radical a limitar libertades democráticas, no solo de las personas LGBT, de todo el país. El ataque al poder judicial,
la demolición del Tribunal Constitucional, el ataque al Tribunal Supremo, el ataque a los tribunales en general. Ahora, muchísimas polacas se han exprimido contra estas, hay quien les llama las deformas, no reformas, sino deformas de poder judicial. Entonces hubo muchas manifestaciones y ahora en casi todas de estas siempre hay banderas de arco iris. Siempre hay, sí, claro. Sí, hay muchas veces personas de la comunidad LGBT que hablan. En Lublino, concretamente, con el orgullo, era el tribunal que dio permiso a tener el orgullo contra el poder ejecutivo de la ciudad, contra el alcalde de Lublino. Entonces, por una parte, las personas LGBT ven que los tribunales son importantes para nosotros, nosotras. Por otra parte, ellos que apoyan a los tribunales, de nuevo, ven a las personas LGBT que participan en la misma movida democrática, la misma movida que tiene solamente la intención de proteger todas nuestras libertades. Entonces hacemos ver con eso que los derechos de LGBT no son nada especiales, son simplemente derechos humanos iguales para todos. Y que somos iguales y que tenemos también los mismos valores, los mismos principios que la mayoría democrática de la sociedad. Y con eso hay una ilustración muy bonita. Se hizo hace un par de semanas o 2 meses, se hizo una semana constitucional en Polonia con las clases sobre la Constitución en las escuelas, en los colegios. Y uno de los movimientos populares de la oposición también organizó una iluminación del Palacio de Cultura, que es el edificio más grande de Varsovia, con este póster muy llamativo, Constitución, que incluye la palabra yo y tú en polaco, Konstytucja, tú, yo, Constitución, somos incluidos todos. En el último día, no sé si te acuerdas, de la iluminación del Palacio de Cultura, cambiaron la iluminación con los colores de arco iris para hacer ver que estos son también derechos constitucionales, estos son también derechos democráticos, estos son también derechos humanos que hacen hacer valer la comunidad LGBT como parte legítima de la comunidad democrática de la sociedad. Y eso para mí es la esperanza más grande. Que con la crisis, paradójicamente, hemos despertado el espíritu de libertad, el espíritu democrático de la sociedad, y hemos hecho ver que los derechos de las personas LGBT son igualmente derechos humanos que otros derechos humanos. Pues ya está. Lo que necesitamos, empatía, imaginación, creatividad. Bueno, este fue el Dr. Jakub Urbánik. Mi nombre es Alexis Angulo. Muchas gracias por estar en este programa y nos vemos la próxima. Muchas gracias.